estamos de regreso esta semana. Tengo que confesarles que yo he tratado de ser sensato y de no ser alarmista y de tratar de ser lo más racional posible en mis reflexiones semanales, pero desde anoche estoy sumamente preocupado por lo que está pasando en el país. No solamente que el Cauca está en guerra, pues, sino las cosas que se oyen en los pasillos sobre la eventualidad de por ejemplo, de una constituyente que se salte los procedimientos que estipula la misma Constitución del 91, como lo teme el doctor Germán Vargas Lleras. En fin, vamos a hablar de todo eso un poquito y sobre el llamamiento a juicio del expresidente Uribe por el presunto soborno de testigos y fraude procesal. Así que comencemos. Colombia, allí el expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio por soborno de testigos y fraude procesal en una investigación sobre supuestos vínculos con grupos paramilitares. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema anunció este martes que enjuiciará a Uribe por ese caso que se remonta al 2012. El fiscal ha concluido que hay motivos para acusar al expresidente, quien estuvo en el poder entre el 2002 y el 2010. Uribe habría pagado coimas a 3 testigos, 2 de ellos hoy presos, para que lo beneficiaran con sus declaraciones. Es la primera vez que un expresidente enfrenta un juicio en Colombia. Todavía no hay fecha para la vista. Y mientras todo esto pasa, simultáneamente se presentó un proyecto de acto legislativo planteando una ley de punto final o de impunidad absoluta. Ley de punto final para los corruptos. Presentar ese proyecto es un despropósito. Quienes juegan con el erario público merecen no solamente sanción a través de la cárcel, sino extinción del dominio. Pero ojo, tampoco estoy de acuerdo con una ley de punto final para los criminales o para las personas que han participado en el conflicto. Colombia es signatario del Acuerdo de Roma. Verdad, justicia y reparación. También se está planteando una política del amor y un acuerdo nacional sobre la verdad, acordándome de ese refrán que dice: porque te quiero te aporre. Política del amor no es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. Lo que yo esperaría es que ahora haya un momento de reflexión. Yo esperaría que el expresidente Uribe ojalá entienda que ha llegado el momento en el cual hay que recorrer el camino de la verdad, porque esta no es una vendetta judicial, no es una venganza de carácter judicial por asuntos políticos, sino que es demostrativa esta causa y este proceso judicial de que es necesario abocar la verdad sobre lo que ha ocurrido en Colombia, independientemente de quién sea quien esté inmerso en esa situación de esclarecimiento. A continuación, la posibilidad de una constituyente, pero saltándose las reglas de juego. Los dominicales y en mis declaraciones hago afirmaciones y pronósticos de hechos que terminan siendo una realidad. Recientemente me he referido en varias ocasiones a la posible constituyente, que según mi criterio este gobierno convocará, no respetando el artículo de la Constitución, sino mediante un decreto de emergencia. Mucho celebraré el estar equivocado, y solo el tiempo dirá quién tenía razón. Desde el Centro Democrático denunciaron ante la OEA una persecución política en su contra. Los detalles del documento denominado Informe Técnico sobre el Estado de Colombia, afectaciones graves a las instituciones democráticas, vulneraciones a los derechos políticos de la oposición y ataques contra la libertad de prensa. Lo presentaron en Estados Unidos ante la OEA y otras instancias, congresistas del Centro Democrático en cabeza del senador Miguel Uribe. El documento, Diana, tiene 81 páginas. Está elaborado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados. En el documento dan a conocer y adjuntan evidencias de lo que están llamando una preocupante situación en el país, pero llama la atención, Diana, que las vulneraciones del informe, además de lo que han venido hablando sobre los riesgos en la institucionalidad, se empieza a hablar de persecución política a la oposición en Colombia.
están denunciando ahí que hay obstáculos a los derechos políticos de opositores, falta de garantías a la vida y la integridad personal de líderes opositores en el país y un discurso de odio, dicen, proveniente desde el gobierno. En este documento, Diana, conocido por Caracol Radio y esta sección de Los Confidenciales, relacionan una serie de mandatarios electos e integrantes del partido, quienes han venido denunciando amenazas y a quienes afirman no se les están dando las garantías necesarias para su seguridad. Argumentan además que hay afectación a la autonomía, integridad e independencia de las instituciones y además ataques a la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, lo que requiere la atención urgente de las instancias internacionales. Diana, detalles de este documento entonces, que usted podrá encontrar en breve en caracol.com.co, en Los Confidenciales de las 12. El padre Chucho y Gustavo Álvarez Gardiazabal no ven lejana la posibilidad de una guerra civil en Colombia. Este país se prepara para una guerra civil. Este país va a llegar a una guerra civil. Si no reaccionamos, vamos para una guerra civil, porque nos está secuestrando el delito. Los delincuentes cada día más secuestran a los hombres de bien. Cuando hay un pueblo que sufre por un hombre que quiere destruir, hay un Dios que baja. El hecho de que el gobernante parece más cómodo parapeteado en las bandas armadas que en su propia gendarmería constitucional hace pensar que no va a ser la Policía Nacional la que va a defender al gobernante, sino las bandas rebeldes, con quienes ha firmado treguas mientras conversan. En ese caso, en el de una guerra civil, que ya no parece tan lejana, la alineación de fuerzas la va a decidir no los uniformados constitucionales restringidos, maniatados e insultados, sino el Ejército Gaitanista de Colombia, la organización criminal dominante en por lo menos 11 departamentos. Escuchemos un breve fragmento del expresidente Álvaro Uribe argumentando por qué él cree que hay motivaciones políticas detrás de su llamamiento a juicio por parte de la Fiscalía. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? No tienen pruebas para desmentir que el doctor Andrés Arias me dijo en un juzgado de Estados Unidos que en la cárcel donde él se encontraba, personas extraditadas por mi gobierno afirmaban que el caso contra mi hermano era una venganza por la extradición. ¿Acaso yo le inicié el tema al doctor Andrés Arias? No tienen manera de negar que el doctor Abelardo del Espriella, por pedido mío, simplemente confirmó esas versiones con los presos. ¿Acaso yo manipulé al doctor del Espriella? No tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé a los presos de Miami. Estas personas, en documento apostillado por el Consulado de Colombia, ofrecieron a la Fiscalía declarar sobre el caso de mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que está en la impunidad, como también está en la impunidad la financiación de Odebrecht a Santos. Reclamo que esas declaraciones la justicia nunca las recibió. No tienen manera de desmentir que fue Vicky Jaramillo, sin intervención alguna de mi parte, quien me informó sobre el propósito del preso Monsalve de corregir la mentira. Por eso pedí al doctor Cadena la verificación. Para acusarme, ignoran que jamás inicié ni concebí ni ordené ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran. ¿De dónde sacan que yo determiné, con la ayuda de personas, para que se sobornara a testigos o se engañara a la justicia? Mi único antecedente con Juan Carlos Sierra el Tuzo fue extraditarlo. Por último, lo peligroso que sería otorgarle poderes extraordinarios al presidente Petro. Eso sí que sería muy grave. Es un proyecto de reforma constitucional que le da al presidente de la República facultades extraordinarias para ser como una especie de juez de última instancia.
el presidente, si esto es aprobado, puede perdonar. Así de sencillo. ¿Qué puede perdonar? Es lo que vamos a mirar. Pero les doy un dato. Convierten la corrupción en delito político. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días. Les mando un abrazo y arriba.